¿De qué habla usted? Pero el tema no es la vaina. Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Entonces, lo que estamos viendo desde ayer entra en la última oración que tendremos el jueves. Entonces, para que no se me descuiden y no tengan, aunque ahí está en la plataforma, todo eso que estamos hablando es lo que se encuentra en la plataforma. Pero debe de que lo tengan bien claro. Bien, como terminamos ayer la clase, aquí en el tema de las necesidades de Maslow, que ustedes ya seguramente la han escuchado, y decíamos que nosotros debemos solucionar las necesidades básicas que implican para todo ser viviente, para todo ser humano, en este caso nosotros, pues la alimentación, la salud, el poder dormir, ¿no? Hablábamos un poco de la conducta instintiva, la diferencia que tenemos nosotros, la especie humana, con las demás especies, en donde se supone que nosotros somos muy racionales, ¿no? Pero fíjense que el ser humano es el que tiene una conducta más de variabilidad de cualquier otra cosa, porque hablamos de la zoofilia, la necrofilia, que son patologías asociadas a las desviaciones sexuales, ¿no? No disfunciones, desviaciones sexuales. Entonces, pues de racionales, hablando, porque tenemos como esa maldad allí latente y por simplemente por querer satisfacer esa necesidad a nivel sexual. Bien, entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros como en la base de la pirámide. Para nosotros tener, digamos, eh, satisfecha cada una de estas necesidades, eh, tenemos que superarla para poder pasar a la siguiente. Entonces, en la medida que yo tenga, digamos, estas necesidades fisiológicas, como poder dormir, el hecho de que yo pueda dormir me permite... Disculpe, profesor, ¿tiene unos hábitos aquí? No. No. Okay. En la medida que yo pueda dormir, seguramente voy a estar con la mejor motivación y disposición para ir a trabajar el día siguiente. Pero si yo me desvelo, entonces eso me lleva a mí a cometer una gran cantidad de errores, inclusive puedo yo trabajar con maquinaria pesada y eso me puede hacer de que si me quedo dormido me arranque una oreja, me arranque un dedo, o haga, no sé, explotar, digamos, la oficina, ¿no? O sea, estoy exagerando. Pero la verdad
para poder nosotros tener como esa posibilidad de ir superando las cosas, la necesidad de seguridad, nosotros necesitamos tener empleo. Y si nosotros no solucionamos esto, si yo no puedo descansar, si yo tengo problemas económicos, si yo no puedo alimentarme, entonces, ¿cómo yo voy a subsanar esa parte de tener como un empleo si no tengo salud? ¿No? Entonces, por eso hay que tener resuelto eso. ¿Sí? Eh, Normalmente los muchachos a nivel escolar del bachillerato que se tema, adolescentes, entonces ustedes, ¿a qué hora se acuestan a dormir? Ahora, entonces, Yo sí me acuesto tipo 1 de la mañana. bueno, exactamente, fíjense que ustedes tienen claro que en la medida que tengan cosas que hacer, tareas, o les gusta simplemente conversar con los hermanos, o con la pareja, o salir a tomarse algo, cualquier cosa es. Pero ustedes ya en esta edad que tienen ustedes, toman la decisión de acostarse a temprano, ¿sí? Pero ustedes al día siguiente tienen un compromiso académico o laboral, ¿sí? Y eso hace que ustedes tengan como una muy poca recuperación en lo que tiene que ver con el sueño. Por eso se dice que uno debe por lo menos descansar como mínimo, o sea, mal, 6 horas, ¿sí? Como mal. Pero lo que manda la Organización Mundial de la Salud dice que se debe dormir 8 horas bien, o sea, que sea realmente relax, de descanso. La gente que no duerme bien por problemas económicos, por problemas de pareja, por problemas de estar cuidando a un hijo enfermo, a la esposa enferma, al papá enfermo, ¿no? Entonces, como que hay varios aspectos que hacen de que eso no se pueda conciliar, ¿sí? Pero a la medida que yo tenga esa necesidad de seguridad resuelta es porque entonces ya tengo, eh, normalmente, normalmente son nuestros padres o los padres de ustedes los que les ayudan a solucionar el problema de vivienda y de seguridad. Porque sus padres son los que han venido construyendo y le dejan a ustedes, y soy yo. ¿Sí? O de pronto se muestra así, a nosotros nos tocaría, en el caso de uno, pues le toca a uno construir su propio futuro. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo las necesidades se van incrementando y tenemos la necesidad social en cuanto al desarrollo afectivo, es decir, en la medida que yo tengo trabajo, yo puedo entonces invitar a una chica a una bailar, porque tengo dinero. ¿Sí? Puedo mandarle un ramo de rosas a mi novia porque quiero tener un desarrollo afectivo, un afecto con el género opuesto. Entonces yo hago eso. ¿Sí? Entonces tenemos como esa necesidad de tener una pareja. ¿Sí? Pero llegan momentos en donde necesitamos pertenecer a un grupo que sea reconocido socialmente. Entonces, para mí es importante que me reconozcan, que me feliciten, que me aplaudan y que yo sea parte de un equipo de ¿sí? Entonces, yo hago parte de, de la barra de embajadores azules. Entonces, si esa barra es interesante, si esa barra es grandiosa, pertenecer a ella va a ser algo totalmente motivante. ¿Sí? Si yo pertenezco al Club de los Lagartos, si yo pertenezco no sé, a fútbol, entonces como que ser parte de eso me da cierto tipo de reconocimiento. O si yo he logrado algo, si yo, por ejemplo, soy un médico, un cirujano muy reconocido, ¿sí? Entonces seguramente voy a tener la aprobación
social y la aprobación del gremio médico, en donde me felicitan constantemente. Y eso hace que yo adquiera confianza, respeto y seguramente eso. Recién a mí me hicieron una cirugía, ¿no? Y el médico que a mí me hizo la cirugía es un muchacho joven. Yo no le pongo más de 26 años. Y es un médico, ya tiene especialistas, ya tiene una especialización. Y lo uso mucho pues, por su gran capacidad, por su experticia, por su buen manejo de la cirugía, ¿no? Y es una persona joven, pero ya tiene reconocimiento. Entonces, cada uno de nosotros podemos llegar a tener ese reconocimiento social o de pronto no lo tenemos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ese desarrollo potencial, Maslow habla de las experiencias pico, de las experiencias de las autorrealizaciones, ¿sí? Y es precisamente tener la capacidad de disfrutar lo que yo quiero disfrutar. O sea, yo no necesito irme para las cataratas del Niágara para sentirme completo, para sentirme feliz. Con que yo me vaya a negar, por decir algo, ¿sí? Y yo lo pongo y yo lo disfrute, eso está bien. Es como la autorrealización que yo tengo. No necesito cosas extremadamente grandes para eso. Entonces, es lo que nos plantea Maslow en esa pirámide de Maslow. Tenemos que ir superando para poder llegar allá. ¿Sí? Ah, bueno, aquí está, digamos, se caracteriza por la urgencia, las necesidades fisiológicas que están en la base, de seguridad, protegerse de cualquier peligro a nivel imaginario físico abstracto, es decir, las casas de nosotros nos brindan necesidad. Y cuando yo estoy dentro de mi casa es mi espacio, ¿sí? Ese es mi espacio, y yo lo que voy a hacer es vivir en ese espacio. ¿Sí? Voy a tener ese espacio y yo lo que voy a hacer es evitar que se me entre los ladrones, ¿no? Entonces, tengo el hábito de cuidar lo que me pertenece. La necesidad social pues, está ligada a todo este tema del intercambio, la amistad, el afecto y el amor. Y obviamente cuando no se logran estos aspectos, me llega esa frustración cuando hay esa falta de adaptación social y a la sociedad. O sea, no logro estar bien, no encajo en el grupo social, me siento rechazado y todo ese tema. Bueno, ah, la necesidad de aprecio y por último la necesidad de autorrealización, tener, digamos, esa capacidad de realizar lo que yo quiero. Si yo me siento bien viéndome a un cine solo, no. O sea, es disfrutar absolutamente todo lo que yo hago, es tener esa sensación de bienestar cuando yo, lo que yo me proponga, lo hago para bien mío, ¿sí? Entonces, es por eso dice, mediante recompensas que de pronto las personas me dan, o y yo también me las autoproporciono, voy a tener esa satisfacción y esa autorrealización. Esta teoría de los dos factores de Hesber es otra teoría motivacional. Aquí se está hablando de que hay unos factores intrínsecos, internos de nosotros, de la persona, y hay unos factores extrínsecos al puesto, ¿no? Aquí habla o lo menciona como higiénicos y motivadores. Factores intrínsecos al puesto, está hablando de el logro, de lo que a mí me colocan a hacer como tarea y eso es un logro para mí y él lo reconoce. Estamos hablando del desafío del trabajo en sí. ¿Qué tan importante es este cargo? ¿Qué tan importante es mi tarea para poder conseguir el objetivo central de la empresa? ¿Qué tan alto, medio, bajo es el nivel de responsabilidad?
Si mi nivel de responsabilidad es muy bajo, pues eso la verdad no me genera nada de satisfacción. Reconocimiento de acuerdo a mis decisiones, el progreso y el desarrollo están relacionadas con la motivación que me genera a mí el cargo que yo estoy desempeñando. ¿Sí? Entonces, cuando existen cada una de estas anteriores, cuando existen estas, hay una gran motivación. ¿Sí? Que es lo que dice acá, causan satisfacción. Pero si no existe logro, si no hay desafío, si no hay responsabilidad, si no hay reconocimiento, progreso y demás, cuando no existen causan insatisfacción. ¿Sí? Entonces, esos son los factores, o uno de los dos factores de Hesberg, los factores intrínsecos relacionados con el puesto, ¿sí? Que son motivadores. Y los factores extrínsecos al puesto, que los llaman higiénicos, habla de la compensación, es decir, cuánto yo trabajo y cuánto yo estoy recibiendo de dinero. ¿Sí? Me mato no sé cuántas horas estoy trabajando y mi sueldo es una miseria. Entonces, esto para mí es algo que no me satisface. ¿Sí? Lo mismo pasa con el nivel de responsabilidad, las condiciones de trabajo, la parte salarial, la seguridad en el trabajo y las políticas de la compañía. Es decir, que esto tiene que ver con cómo yo percibo lo que yo hago, cómo yo percibo el hecho de que tanto estoy obteniendo seguridad de lo que yo hago. Realmente aquí la gente no se preocupa por mi salud. ¿Sí? Entonces, cuando hay ausencia de esos factores extrínsecos, como los que acabo de mencionar, causan insatisfacción o causan baja motivación. ¿Sí? Entonces, realmente, si los tenemos como muy bien, y esto tiene muchísimo que ver con la parte de las estrategias organizacionales y la cultura organizacional, seguramente sí genera satisfacción. Si no, pues no. ¿Sí? Pues ya. No, no. Bien. Esa sería la teoría de Hesberg. El modelo situacional de motivación de Bloom habla con respecto a tres factores que determinan su motivación. Es decir, los objetos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar objetivos, la relación que el individuo percibe entre productividad y logro de sus objetivos individuales, y por último, capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad a medida que cree poder influir en él. Fíjense que esas motivaciones internas que plantea Bruno están determinando qué tanto yo estoy comprometido con lo que yo tengo que hacer, qué tanto yo me trazo objetivos individuales, ¿sí? Para incrementar la productividad laboral y obviamente mis beneficios personales. ¿Sí? Y este último tiene que ver con la confianza y la creencia que yo tengo acerca de mí mismo para poder sacar adelante mis propuestas, mis metas. Entonces es como, ¿qué tanto yo creo poder influir en lo que yo necesito hacer en el entorno laboral? Ese es el modelo situacional de motivación de Bloom con respecto a la parte motivacional. ¿Sí? O sea, la motivacional sería como lo que yo quiero lograr, como me... Sí, es como ese deseo interno que yo quiero alcanzar personalmente, por eso se habla de los objetivos individuales. Todo esto siempre es con estos objetivos individuales, internos. La teoría de Kitchen de McGregor es muy conocida. Según Douglas McGregor,
La administración debe empezar con la pregunta básica sobre cómo se ven los administradores en relación con los demás. ¿Qué es lo que nos dice la teoría X de McGregor? ¿La han visto ustedes? ¿Recuerdan? Esta. Y al parecer el ser humano tiene que estar con el policía al lado. ¿Sí? Es una persona que necesita el control de los demás. ¿Sí? Requieren ser dirigidos, requieren ser obligados, controlados, amenazarlos, eh, para que ahí sí aporten un esfuerzo a los objetivos organizacionales. Entonces, esos son los supuestos de la teoría X. El ser humano trabaja, según McGregor, eh, por medio de sanciones, por medio de amenazas, por medio de algo aversivo. ¿Sí? Como no trabajan bien, los colaboradores, entonces lo que hacen es colocarle sanciones. Por eso se habla de que se necesita tener aversión hacia los trabajadores. Por el contrario, McGregor nos dice que la teoría Y es todo lo opuesto. Es una persona o son un grupo de personas que trabajan por sí solos, que saben qué tienen que hacer, cuál es la autonomía, cuáles sus responsabilidades, trabajan con gusto, no necesitan ese control, no necesitan estar amenazados, ¿sí? Eh, Pueden adquirir una gran imaginación, ingenio, creatividad para resolver problemas porque les gusta trabajar con autonomía. Entonces, realmente esta teoría de McGregor, la teoría Y, nos plantea de que se aprovechan de una manera alta el potencial de la gente. ¿Sí? Digamos que esa es la teoría de McGregor, la famosa teoría de Fischer. Pues, digamos, si esa teoría ya dice que esa persona tiene el control de sus capacidades y todo, pero también existe, digamos, la parte de la organización, de la estructura organizacional. Pero, digamos, ahí también él tendría que tener un control o algo así, como teoría X, digamos, en algún caso, en algún momento. O sea, no, la persona simplemente sigue las normas establecidas por la organización, las normas o las políticas internas de la organización. ¿Sí? Porque toda empresa tiene sus normas, tiene su régimen interno, ¿no? Eh, entonces lo que hace la teoría es de que la persona pues sigue esos lineamientos y ya los que, digámoslo así, lo dejan en toda su autonomía, sabiendo que la persona sí está regida por un control interno a nivel global de la organización. O sea, no es que estén sueltos como una veleta que no tienen control, no. Necesitan tener cierta normatividad, necesitan tener cierta estructura para que todo fluya, ¿sí? Pero no es que estén, no es que tengan que estar siempre el supervisor encima, sancionándolos, diciéndoles qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cada cuándo lo debe hacer. No, la persona ya es autónoma en su tarea, pero que existan normas a nivel global de la organización por políticas empresariales, sí las hay, pero es una globalidad, ¿no? Bueno, y hay otra teoría, bueno, pero hay otra teoría que no la tengo acá. Bueno, realmente hay dos teorías, permítanme, yo se las digo.
Hay una teoría que se llama la teoría de las necesidades de McClelland, teoría de las necesidades de McClelland. Y hay otra teoría que habla de la equidad. Entonces, la teoría de la equidad, lo que nos dice a nosotros es de Stacey Adams, la teoría de Stacey Adams, por la teoría de la equidad. Entonces, McClelland nos dice que hay tres tipos de necesidades que plantean para los seres humanos, para nosotros. Una de ellas es una necesidad de logro. Hay otros que tienen una necesidad de poder y hay otros que tienen una necesidad de afiliación. Unos más que otros tienen la necesidad de logro. Entonces, si la persona le gusta que le reconozcan lo que hacen, entonces a esa persona, si no lo motivamos de esa manera, se siente mal. A él no le gusta mandar a nadie. A él no le gusta ser aceptado por los demás. Estamos hablando de la necesidad de logro, ¿sí? ¿Qué tanto reconocen mi trabajo? ¿Qué tanto me felicitan? Entonces, para mí eso es importante, ¿sí? Si yo hago mi trabajo y no me lo reconocen, me siento mal, me siento frustrado, me siento triste, porque hice todo lo que hice y mire que lo que hicieron fue pegarme un regaño. Entonces, ese logro es muy importante para ese tipo de personas, ¿sí? La necesidad de poder está en otras personas. No les gusta el logro, no les gusta la afiliación o que sea aceptado socialmente. Les gusta que lo coloquen a mandar. A él no le gusta que lo feliciten, a él le gusta es mandar. Le gusta ser supervisor. Él dice, venga, colócame a mandar a esta gente y yo se los pongo finito. Entonces, a esta persona le gusta es tener el control sobre las normas, sobre las personas, porque él quiere tener ese poder. Y no necesita la afiliación. Si estamos hablando de que le gusta el poder, pues mucho menos va a querer ser socialmente aceptado por los demás. Él quiere ser el jefe. Él no quiere ser reconocido. Él no quiere ser amigo. Él quiere ser el jefe. Entonces hay personas que tienen mucho más elevado esa necesidad de poder. También sería como el ego, profe. Sí. De hecho, debe tener un ego elevado si quiere el poder, ¿no? Porque él se las cree todas. Él cree que es el chacho, es el duro, entonces es la persona que necesita. De hecho, esta persona se siente superior a los demás. Por eso, o sea, una persona que no tenga una muy buena autoestima no puede tener poder, porque duda de sí misma. Entonces, ese tema del ego podría estar asociado con eso. Y por último, el tema de la afiliación. Cuando hablamos de afiliación es qué tanto ustedes me aceptan a mí en su grupo, qué tanto yo hablo en el grupo de ustedes, qué tanto compartimos, qué tanto me cuentan sus cosas, qué tanto hablamos, qué tanto nos integramos. Si ustedes me rechazan, no lo sé cómo. Si ustedes no me aceptan, me siento frustrado, me duele, me termino frustrando porque necesito de ustedes. ¿Sí? Entonces, la gente que tiene, acuérdense que son necesidades. Hay necesidad de logro, hay necesidad de poder y hay necesidad de afiliación. Entonces, la necesidad de afiliación dice que para esta persona no le gusta el poder, no le gusta el logro, pero sí acéptenme.
sea, esta persona es muy dependiente de los demás. Esta persona realmente, si no lo integran a los grupos, se siente supremamente frustrado. Esta es la teoría de McClelland, la teoría de necesidades de McClelland. Afiliación, poder y logros. Y la última teoría que me parece importante que ustedes conozcan como administradores es la teoría de la equidad de Adam. Entonces, yo tengo una percepción subjetiva. Todo esto es subjetivo, porque ustedes piensan diferente a lo que piensan los demás. Cada uno tiene su interpretación de una manera diferente a los demás. ¿Sí? Pero lo que sí es claro es de que yo percibo, si percibo la percepción que yo tengo con respecto a la equidad, con respecto a mi trabajo y a mi salario. O sea, yo tengo la percepción de que no es justo lo que yo hago con lo que yo gano. ¿Sí? Entonces, ahí considero que cuando mi trabajo es elevadamente alto y mi salario es bajo, entonces considero que hay inequidad. Considero que hay inequidad. ¿Sí? O puede haber equidad cuando yo considero que mi trabajo es igual a mi salario. Es justo y es equitativo. Entonces, me parece que estamos como bien. Entonces, yo sigo trabajando de una manera supremamente motivada. ¿Sí? Pero yo también me comparo con ustedes. Ustedes y yo trabajamos en la misma área, en el mismo departamento, tenemos el mismo cargo, el mismo horario, ¿sí? Las mismas funciones. Entonces, yo también tengo la percepción cuando me pongo a comparar con los demás. Y yo determino, oiga, no me parece justo que hacemos lo mismo y que haya más tiempo. No me parece justo que tengamos el mismo cargo y él salga más temprano o tenga más beneficios. Entonces, cuando yo me comparo, cuando yo tengo esa percepción al compararme con los demás, ¿sí? Y encuentro de que mi compañero de oficina trabaja menos y gana, y su salario es más alto que el mío, entonces para mí eso es inequidad. ¿Sí? Porque mi compañero trabaja menos y gana más. ¿Sí? O sea, yo comparo las horas que él llega, cómo es que llega, y se va temprano y gana igual que yo, pero será más temprano. ¿Sí? Tienen menos responsabilidad. Y cambio a mí me tienen de escritorio lleno de papeles que lo que yo tengo que hacer en informes, asistir a reuniones y eso, es de precio. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta eso, hay inequidad. ¿Sí? O las personas consideran, o también hay inequidad, cuando las personas que me observan a mí piensan exactamente igual, de que no les parece justo de que yo gane más o tenga mejores beneficios si tenemos el mismo cargo. O sea, de aquí para allá me comparo y de allá para acá me comparan. ¿Sí? Entonces, la idea es de que el trabajo debe ser igual a la parte salarial, a la parte de beneficios, a la parte de descanso, debe ser igual. Esa es la parte que lo que nos plantea la teoría de la equidad de Adam. ¿Sí? Permítanme, por favor, les muestro lo siguiente.
Pues creo que eso es de la teoría de, de Einstein. De Stacey De- Adams, sí. sería como nosotros como gerentes saber que, o sea, de acuerdo al estudio, al cargo, a todo el proceso, se ve la parte, ya cuando se van a incorporar la persona, saber cuándo se va a ganar, o sea, establecer todo desde un principio, ¿sí? Claro, y mantenerlo. Por eso digo que hay que mantenerlo en ese sentido, de que yo tenga la certeza de que mi esfuerzo académico, todo lo que yo me he preparado académicamente, yo estoy más preparado que yo mismo. Y entonces yo eh, tengo una gran cantidad de idiomas pegados en la pared y mi salario es irrisorio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo como más. ¿Sí? Entonces, la idea es de que cuando uno habla del balance scorecard, es todo ese análisis que se tiene con respecto a la parte de nómina, cómo nosotros analizamos los años de experiencia, los años de estudio, sus habilidades adicionales, como tener dos o tres idiomas más, habilidades como técnicas, tecnológicas, o sea, todo eso que yo tengo en mi hoja de vida, cómo eso se ve representado en la parte salarial. ¿Sí? Porque para ello se hace el balance scorecard, ¿sí? El balance de cómo yo estoy remunerando a mi colaborador, cómo realmente estoy siendo justo con lo que yo le pago de acuerdo a su conocimiento, formación y experiencia. Porque si no es así, pues imagínense la poca motivación que se tiene. ¿Sí? Entonces, aquí, esta era la necesidad de McLellan y la de Stacey Adams. Esto era lo que yo quería como mostrarles, esa teoría de Adams. ¿Sí? Por eso decía que la evaluación que hace el sujeto de la recompensa recibida es un factor esencial de la motivación. Se traduce en términos de equilibrio con relación a lo que aporta y lo que recibe. En última, es lo que yo les estoy planteando. La recompensa que reciben los individuos respecto a sus aportaciones. ¿Sí? Eh, Existe falta de equidad para una persona cada vez que percibe, por eso hablamos de percepción, como desigual la relación entre su contribución y sus resultados, en comparación con las contribuciones y los resultados de otros individuos o grupos de referencia. Tenemos el mismo cargo jerárquico, tenemos el mismo cargo jerárquico, entonces, ¿qué tanto gana él? ¿Qué tanto gano yo? ¿Qué tanto esfuerzo tiene él? ¿Qué tanto esfuerzo tengo yo? ¿Sí? Yo salgo a las 8 de la noche de esta empresa y él sale a las 5. Y hacemos lo mismo. ¿Y él por qué sale tan temprano? ¿Sí? Si el individuo se siente mal compensado, se presenta la inequidad y actuará reduciendo su aportación y disminuyendo el esfuerzo aplicado. O sea, yo no voy a ser tan pendejo, no la expresión, yo no voy a ser tan bestia de ir trabajando, llevándome las pestañas y que no me reconozcan nada. ¿Sí? De que no sea algo equitativo con mi compañero de oficina. ¿Sí? Si está siendo recompensado equilibradamente, se estará hablando de la equidad. ¿Sí? Y entonces seguiré yo trabajando de una manera muy juiciosa. Eso es de la teoría de la equidad de Adam. Bueno, entonces, hacemos esto y miremos. Entonces, lo que vimos ayer del clima laboral, lo que vimos ayer, les voy a mostrar este video
que tiene que ver con el tema que genera una baja motivación, un alto nivel de inequidad, y cómo afecta eso al trabajador. Entonces yo comparto acá porque el puede compartir. Estamos hablando de un tema que se menciona como el estrés. Miren, presten atención. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga cerebral. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que deberíamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológica. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. Entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial
entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen tres fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para una respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones.
Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de producción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una última descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El estado de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realiza. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudará a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos en la medida de lo posible a la misma hora.
evitar el café, el alcohol o el tabaco y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirán decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Entonces, permítanme, para terminar este tema del estrés, vamos a retomar algo de los comentarios que hizo el expositor de la película, del documento. Permítanme. Desde acá. Y también se le permite integrar todos los sentidos, si llega hasta el punto que puede pegar a alguien y puede insultar. La condición de estrés laboral es bastante, hay que prestarle mucha atención. Permítanme. O en la Secretaría de Educación profesora trabajando, había muchachos que tenían como ese estrés y cogió los computadores y comenzó a botarlos al piso, trataba mal a todo el mundo. Sí, exactamente. Pero que yo no sé si sea este que yo tengo.
Bueno, muchachos. Eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 20 años ha tipificado como el estrés laboral como una enfermedad profesional. Unos 25 años atrás, tener estrés no incapacitaba, no generaba ninguna situación de apoyo por parte de la empresa. Digamos que su decía, estoy cansado, tengo dolor de espalda, tengo dolor de cabeza, no he dormido, tengo irascibilidad o estoy con ganas de llorar. No había mucha importancia para eso. Pero con tanta demanda laboral, con tanta competitividad laboral, el estrés se ha convertido en una enfermedad. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo establece en el Código Sustantivo del Trabajo, o cada país en el Código Sustantivo del Trabajo está estipulado allí como el estrés laboral como una enfermedad. Tanto así que ya la gente se incapacita por estrés. ¿Sí? Y ese estrés puede estar asociado a todos los aspectos que nos mencionó el señor, que hay un incremento excesivo de trabajo, hay un incremento de las responsabilidades, hay un maltrato de los jefes, hay poco tiempo para realizar las tareas. Entonces, todo eso lleva a que la persona se sature y, como lo decía aquí, perciba de que mi capacidad no es suficiente para afrontar una tarea. Mi concepto es de que yo no soy capaz. O sea, esta tarea está, pero para mí es algo imposible, yo no soy capaz. Pero cuando se empieza a tener ese imaginario, la persona empieza a tener unos estados de ansiedad impresionantes. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos del estrés, y es los inicios de esta respuesta ansiosa. Digamos que es como lo primero que uno empieza a sentir en el organismo cuando uno habla del estrés posterior. Hay un concepto mucho más grande, mucho más severo, que es el burnout. No sé si ustedes lo han escuchado, que es un término gringo, burnout, burnout, creo que es así, burnout. Burnout, que es quemarse. Y los niveles de estrés más elevados se asocian con ese burnout, como quemarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una percepción de que no somos capaces o de que estoy muy mal, entendiendo, como lo decía al principio el video, de que el estrés en cierta manera nos enseña a sobrevivir, nos enseña a actuar de una manera adecuada. Pero cuando ya se convierte en algo no manejado, ya es algo que me incapacita, que es lo que dice acá, que tiende a ser inhabilitante. O sea, ya no sé qué hacer, me quedo yo prácticamente estático, paralizado, porque no sé qué hacer, no sé cómo manejar. Entonces, cuando hablamos de esa ansiedad, nosotros tenemos, y lo mencionaba allí también, tres formas de respuesta, que es la parte fisiológica, la parte
cognitiva o cognoscitiva y la parte motora. ¿Sí? La parte fisiológica, como lo decía también en el video, la parte fisiológica hace referencia a los cambios que tiene mi organismo. Sudoración, taquicardia, respuesta galvánica de la piel, es decir, que la piel se me pone como de gallina, así por el estilo. Entonces, la respuesta fisiológica tiene que ver con los cambios que tiene mi organismo. ¿Sí? La parte cognitiva hace referencia a mis pensamientos, es decir, mi subjetividad, pensamientos. Y si estamos hablando de que estamos empezando a tener ansiedad o estrés, quiere decir de que mis pensamientos que me acompañan, mis autoverbalizaciones internas, son negativas, como los que yo les decía ahorita: no soy capaz, yo soy una bestia, yo soy un bruto, yo no hago las cosas bien, a mí todo me sale mal, a mí nadie me entiende, todo el mundo se burla de mí. O sea, hay una serie de pensamientos irracionales, destructivos, que incrementan los niveles de ansiedad. Entonces, cuando la respuesta fisiológica ante una situación que yo percibo como amenazante se activa, que es el dolor de cabeza, que es la sudoración, que es ponerme pálido, que es sentir mareo, sentir vómito, esa es la respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a sentir esto, se activa el calor de mis pensamientos negativos. O lo contrario, empiezo yo a tener mis pensamientos irracionales, distorsionados, y me activa esto. Entonces, esto es algo que está en constante interacción. Y esto hace, si yo no rompo esa secuencialidad, la ansiedad se incrementa. Y ahí es cuando se presenta una persona totalmente paralizada. ¿Sí? ¿Qué hace esa persona cuando hablamos nosotros de esta respuesta? Este canal motor. Este canal motor lo que nos dice a nosotros es de que la persona exactamente se queda paralizada o entra en llanto o escapa, se va de la situación, ¿sí? Huye de la situación. Son conductas. La respuesta motora última son conductas observables. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo académico. Si a mí me genera ansiedad hablar en público, tener una exposición delante de mis compañeros o delante en un auditorio, por decir algo, yo puedo tener ansiedad. Bueno, hay que entender un poco algo importante de que la ansiedad, todos tenemos niveles de ansiedad, todos, absolutamente todos tenemos ansiedad. Lo que pasa es que tratamos de que no sea limitante. O sea, yo puedo tener una gran experticia, un gran tiempo de experiencia como conferencista, pero tengo ansiedad. Lo que pasa es que ya no lo veo que me hace. ¿Sí? Puede que pasen cosas, pero yo ya creo que tengo el manejo, pero tiene que ver con la ansiedad. Pero cuando yo no tengo ese manejo, pues esa ansiedad se va incrementando hasta que me bloquea. ¿Sí? Entonces, si yo tengo miedo al que dirán, miedo a que me voy a equivocar, miedo a que me va a ir mal en la exposición, entonces yo estoy incubando ansiedad, guardando ansiedad. Si a mí me dicen: mira, usted tiene que exponer, hoy estamos a trabajar, usted tiene que exponer el viernes. Entonces yo estoy incubando ansiedad, guardando ansiedad desde hoy hasta el viernes. Y estoy pensando: me va a ir mal, no voy a ser capaz, esto va a ser una catástrofe, yo voy a ser el ridículo, mis compañeros se van a burlar, entonces no duermo. Y así yo esté preparando muy bien la exposición, la ansiedad me está dominando. ¿Sí? Entonces, como yo tengo mi exposición con mis otros dos compañeros,
ellos se dan cuenta que ya las condiciones yo estoy muy nervioso, muy ansioso. Entonces me dicen, venga, Javier, tranquilo. Nosotros presentamos la exposición por ustedes, tranquilo, no se angustien. ¿Sí? Cuando yo escucho eso, entonces el estímulo que yo tenía como aversivo, como negativo, se fue, porque esa responsabilidad de pararme frente al auditorio se fue. Entonces, claro, cuando yo no tengo esa amenaza frente a mí, los niveles de ansiedad, ¿sí? Y mis compañeros terminan estudiando conmigo. Digamos que eso es un error, ¿sí? Porque no estoy afrontando de ese tipo de experiencias y no voy a saber si soy bueno o no para exponer el tema, ¿sí? Entonces yo me gradué, o sea, pasé la materia, pasé el semestre, seguí y bueno, lo cierto es que me gradué, ya soy profesional. Entonces yo entro a trabajar a una empresa y tengo el mismo nivel de ansiedad, la misma angustia. Y en el contexto laboral, en el medio laboral, no van a estar mis compañeros, ¿sí? No van a estar ellos que me salvan la patria, ¿sí? Me dicen, venga, nosotros presentamos la licitación o el proyecto por usted. Entonces mi jefe me dice bien, mi espacio laboral me dice, venga, hay que preparar esto para este proyecto, es una licitación, nos vamos a reunir eh, con los de la multinacional, esto es para que la tengamos del Estado, preparen ustedes la presentación. Entonces ahí empiezo yo a tener nuevamente esos niveles de ansiedad, ¿sí? Y me bloqueo tanto porque no tengo las herramientas ni la experiencia ni el manejo, y me bloqueo tanto que se pierde la reputación. Claro, entonces cuando mi jefe ve que yo fui un petardo y no hice las cosas bien, de que todo se fuera a pique, pues me pasa la carta de despido. Porque mi empresa o la empresa perdió una licitación que representaba una gran cantidad de euros, de dólares, ¿no? Y la perdí. ¿Ve? ¿Por qué? Pues porque yo no manejé en su momento adecuado lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? Que esta ansiedad se convierte en esos niveles de estrés más elevados. Acuérdense en el video que veíamos, el, el ejemplo que daban ahí de Selig, el síndrome de adaptación general, en donde hay una fase de resistencia, hay una fase de adaptación, ¿sí? Y llega un momento en que ya no logro controlar todo y todo se aplica. Eso lo veíamos en el video. Ahí, si ustedes quieren volverlo a ver, ahí está la plataforma, ¿sí? Pero es eso, o sea, cómo la gente termina bloqueándose. Y es importante entender que la ansiedad, hasta cierto nivel, es adaptativa. El estrés, hasta cierto nivel, es adaptativo. ¿Ven? Pero cuando ya se le salen las manos, entonces ya hay que tener mucho más control con eso. Bueno, ya para terminar, permítanme los muestros. Disney sale, saca, Be a long cold winter here in Georgia and across the world. Disney saca unas tiras cómicas muy interesantes y que nos muestra cómo es el estrés laboral, cómo la persona empieza su día y cómo transcurre y cómo se va alterando y cómo termina su día. Lo vamos a ver. O sea, es una explicación muy interesante que hace Disney.
Ojalá que la suma Bueno, eso. comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con el manteniendo balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto por ya. Vamos, barrio, pintar. Concepción el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar. Mucho miedo, intención, hay que aguantar. Que precisa mayor autocada, que se modo, que sabe cuando empiece a llegar. Que no te calmarán, te cuentas mucho arriba, volteas, te causarán, toman café, te dan a fumar, y ahora que yo vuelto para el trabajo. Condición que la potencia, desde la competencia, tú quedas el mejor, tu negocio es mayor, ya no debes descansar, y más arriba que te vas. Hacerlo de una. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder una vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta a cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el encéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera aquí, listo para oprimir el botón del pánico. Aunque en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa.
Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esa imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. Este Esteban, ay no me amparan. Adiós bachillerato, no triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado, ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se agrió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Su jefe simplemente estaba preocupado en este momento. Algo sucede. Este momento conmigo también quiere despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear lo correcto. No tengo por qué soportar eso. Él es obedecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esta es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generado dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades neuropáticas, lo que significa enfermedades inducidas del cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera séptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, expoliado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infligir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden transformarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados en el triángulo de la salud. Sencillo, ¿no? Sí. Interesante. Uno lo muestra mediante tiras cómicas. Parece muy chévere. Bueno, muchachos, por hoy terminamos. Nos veremos mañana. Muy juiciosos para nosotros. Y que todo es la imaginación. Todo es acá, mira. Mira, en lo cognitivo. Ya,
No,